Gracias, Señor, por este tiempo, Jesús, que podemos alabarte y glorificarte a ti, Jesús, porque sabemos que la mejor arma con la que nosotros podemos pelear, Señor, es por medio de la alabanza y la adoración, reconociendo la victoria, Señor, que tú ya ganaste en la cruz del Calvario por nuestra vida, Jesús. Tú ya venciste la enfermedad, tú ya venciste la muerte, tú venciste el pecado, amado Jesús. Y a ese victorioso, a ese guerrero Dios es al que nosotros cantamos. Te adoramos, Jesús. Una mesa preparaste hoy aquí, derribando enemigos ante ti. Fue tu cuerpo y tu sangre en la cruz. Así peleo mis batallas. Una mesa preparaste hoy aquí, derribando enemigos ante ti. Fue tu cuerpo y tu sangre en la cruz. Así peleo mis batallas. Yo creo en tus promesas, Padre, por eso hoy te adoro y elevo mi canción. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. En el valle de sombra y muerte sé, tu bondad y tu gracia permanece en pie. Con mi alabanza y acción de gracias yo así peleo mis batallas. En Cristo soy más que vencedor, levanto mi canción por lo que has hecho, Dios. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Que sabemos que estamos rodeados por ti, Jesús. En mi victoria está en ti, Jesús. Solo en ti, Jesús. Y puedo ver que estoy rodeado por ti. Y puedo ver que soy 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 rodeado por ti. Puedo ver que soy rodeado por ti. No lo veo. Y puedo ver que soy rodeado por ti. Puedo ver que soy rodeado
nuestra gran victoria, Dios. Y mi victoria está en Jesús. 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 Dile, mi victoria está en ti, Señor. Y mi victoria está en Jesús. 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 La victoria de mi familia, Señor. La victoria de mi vida, Jesús. La victoria de mi iglesia está en ti, Jesús. Y mi victoria está en 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 Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos a ti, nuestro Dios milagroso, nuestro Dios poderoso, nuestro Padre que nos ama. Ese eres tú, Jesús. Dices en tu palabra, no les he dicho que si creen verán mi gloria. Y queremos ver cada día, Señor, de tu gloria esos milagros sobrenaturales, Jesús, en nuestra vida, Dios. Adoramos a ti, mi Dios. Aquí estás, debemos mover. Te adoro a ti, te adoro
luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, las promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, las promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, las promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque yo no lo vea, estás sobrando, aunque yo no lo sienta, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque yo no lo vea, estás sobrando, aunque yo no lo sienta, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque yo no lo vea, estás sobrando, aunque yo no lo sienta, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque yo no lo vea, estás sobrando, aunque yo no lo sienta, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque yo no lo vea, estás sobrando, aunque yo no lo sienta, estás sobrando. La iglesia, yo sé que tú estás sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque yo no lo vea, estás sobrando, aunque yo no lo sienta, estás sobrando, siempre estás sobrando, Nunca te detienes, siempre estás sobrando, aunque yo no lo vea, estás sobrando, aunque yo no lo sienta, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque yo no lo vea, aunque yo no lo sienta, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque yo no lo sienta, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque yo no lo vea, estás sobrando, aunque yo no lo sienta, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque yo no lo vea, estás sobrando, aunque yo no lo sienta, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque yo no lo vea, estás sobrando, aunque yo no lo sienta, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque yo no lo sienta, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, te estás sobrando, aunque yo no te sienta, te estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque yo no te vea, estás sobrando, aunque yo no te sienta, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Gracias, Dios. Alabanza sobre
Tengan todos un excelente día, les bendigo, les amamos, los extrañamos un montón, ya queremos poder volver a encontrarnos en la sede y en esta mañana nuestra enseñanza se denomina de regreso al templo. Volvimos al templo. Y es que en estos días, en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos donde hemos tenido que ver o estar encerrados aquí en nuestras casas, o que hemos estado en cuarentena y que hemos estado en nuestras casas sin poder salir, sin poder compartir con muchas personas y muchos hijos de Dios inclusive han experimentado un bajonazo espiritual. Y han manifestado inclusive el sentirse desanimados, el sentir que ya no sienten tantas ganas de escuchar la palabra, de orar, que no sienten muchas ganas, que no sienten la presencia de Dios como antes. Y lo que ellos dicen es que cuando regresen nuevamente a la sede, al lugar donde comúnmente nos congregamos, todo va a volver a ser igual. Pero lo cierto de esto es que aunque sabemos que sí es muy importante podernos congregar como iglesia, también lo es que la presencia del Señor no solamente está en la sede donde nos congregamos, sino que la presencia de Dios está en ti y está en mí. Realmente debemos entender que Dios está en ti y que Dios hoy te dice a ti, regresa al templo. Hoy mismo es importante que tú vuelvas a su presencia, que tú vuelvas a creer en Él, que tú vuelvas a tener la confianza puesta en Él, que tú realmente regreses a su presencia, que anheles su presencia. No solamente necesitas volver a la sede, sino que tú necesitas volver a confiar en Él. Tú necesitas volver a anhelar su presencia. Tal vez si tú no sientes ganas de orar o meditar en la palabra, es porque has descuidado tu relación con Dios. Él no solo quiere que estés avivado cuando vas a la sede, sino Él quiere que tú estés avivado todos los días de tu vida. Que tú realmente todos los días estés en gozo, estés en paz y que realmente evidencies ese amor y esa gracia de Dios en tu vida, en tu día a día. Y por eso yo esta mañana quiero leer un versículo hermoso, un salmo. Lo encontramos en Salmo 84 y vamos a leer la palabra. Allí el salmista habla del anhelo por la casa de Dios, del anhelo que él tiene no solamente por su presencia, por su guía. Y la palabra de Dios dice allí en Salmo 84, dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún en el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Entonces el salmista aquí tenía un verdadero anhelo por la casa de Dios. Es decir, por su presencia, por estar bajo su dominio, por estar bajo su guía, bajo su amor, porque él deseaba realmente y él sabía que lo mejor para él era poder estar en su presencia, poder confiar, poder poner sus fuerzas y su confianza en el Dios vivo.
Y esa misma anhelo, ese mismo deseo debe estar constantemente en tu vida y en la mía, amados. Es importante que nosotros no descuidemos nuestra relación con Dios, que ese deseo por su presencia no desaparezca, que podamos regresar al templo hoy mismo, que podamos regresar a su presencia, porque no debemos olvidar que nosotros somos templos del Espíritu Santo de Dios. Tal vez si tú sientes que estás frío en las cosas de Dios, es porque te has descuidado y has permitido que esa pereza espiritual entre en tu vida. Si tú no sientes hambre de Dios, es porque estás comiendo mucha chatarra del mundo, porque la necesidad de Dios siempre va a estar dentro de ti, pero esa necesidad se va a tornar cada vez más evidente en tu vida cuando tú manifiestas el interés por buscar de Él. Allí en Corintios, 1 Corintios 6, 19, 1 Corintios 6, 19 al 20, dice la palabra de Dios: ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La presencia de Dios, a los que aceptamos a Jesús, esa presencia está continuamente en tu vida. Y cuando tú eres consciente de eso, de su presencia, no te queda otro camino más que saber que lo mejor que tú puedes hacer es glorificar el nombre de Dios. Dios es bueno y Él nos dejó su presencia a nosotros. Por medio de su Espíritu Santo nosotros somos templo de Él. Pero no solamente basta con serlo o con saberlo, sino que es nuestro deber glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu por medio de una continua presencia de su palabra en nuestras vidas. De meditar en su palabra, de orar continuamente en su palabra, de agradarnos en Él. Cuando crucificamos nosotros nuestra carne, cuando nosotros realmente sometemos nuestra mente, cuando no quiere tal vez adorar, cuando no siente meditar en su palabra, cuando nuestra mente y nuestra carne no sienten querer la presencia de Dios, es ahí cuando nosotros tenemos que someter nuestra mente, crucificar nuestra carne y poder ser guiados por nuestro espíritu para que nuestras vidas sean edificadas. Realmente allí el salmista anhelaba la presencia de Dios. Tú debes anhelar la presencia del Señor. Porque no se trata de sentir, se trata de que tengas la convicción de que tu mayor necesidad es tener comunión con Dios. Tú eres un espíritu y tu mayor necesidad es espiritual. Tu mayor necesidad es tener comunión con tu Padre. En Juan 15:15 dice la palabra de Dios: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Cuando nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, cuando nosotros sentimos ese desaliento o que no sentimos ganas de su presencia y le hacemos caso a la carne y al alma y a nuestros pensamientos, entonces realmente no vamos a poder encontrarle sentido a nuestra vida. Es precisamente la palabra de Dios, es precisamente estar apegados a Él que nos va a llevar a encontrar ese significado de nuestra vida y poder vivir una vida en gozo y en paz, como bendecidos del Señor. Lo importante y lo peligroso de dejarnos llevar por nuestros sentimientos y nuestras emociones cuando decimos es que no siento orar, es que no siento la presencia de Dios y lo permitimos y permitimos que esto avance, estamos caminando por un lugar muy peligroso. Porque si no tomamos la decisión de regresar a su presencia, de regresar al templo, de hacer la palabra de Dios, nada va a cambiar y cada vez vas a ir peor. Cada vez tu vida va a estar más arruinada, cada vez tu vida va a estar más destruida,
porque la presencia de Dios lo que busca es restaurar nuestra vida y podernos llevar conforme a su voluntad. Pero cuando nosotros dejamos que nuestras emociones, que nuestros sentimientos, que nuestra carne, que nuestra alma tome la decisión, entonces claramente eso nos va a hacer alejarnos de la voluntad de Dios. Es un camino peligroso, amados. El decir que estoy desalentado, que no tengo ánimos, que estoy frío en el Señor y permitir que eso continúe en tu vida es algo muy peligroso. En Jeremías 15:19 dice la palabra. Jeremías 15:19 dice: esto responde el Señor: si regresas a mí, te restauraré, para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Tal vez estás viviendo momentos muy importantes en tu vida y muy incómodos, porque tal vez estás viviendo con personas que no conocen del Señor. Estás en un grupo de personas que tal vez tú eres inclusive la única o el único que crees en Jesús. Pero vale la pena mantenerte firme, como dice la palabra allí, que tú puedas influir en ellos, que la presencia de Dios pueda llegar a sus vidas por medio de ti, y no que ellos lleguen realmente a influir en tu vida, porque ellos vienen a influir, pero vienen es con ello a destruir tu vida, porque el enemigo quiere destruirte. Y cuando tú permites que el mundo influya en ti, solamente vas a caminar por ese estrecho camino que va hacia la destrucción. El enemigo quiere acabar con tu vida, pero el Señor quiere restaurarte. Por eso debemos regresar al templo, debemos regresar a su presencia. Hoy es un buen día para que tú decidas regresar a sus caminos, para que tú decidas regresar a su presencia, para que por medio del meditar en su palabra, por medio de la oración, por medio del demostrar ese interés, puedas volver a escuchar la voz de Dios y puedas poder tomar esa guía que Dios te muestra por medio de su palabra. Nuestro ser necesita de la presencia de Dios. Por eso es que cuando alabamos y oramos nos sentimos tranquilos. Yo no sé si a ti te pasa, pero cuando tú aceptas a Jesús y cuando tú empiezas una comunión con Él, cuando tú sacas un buen tiempo para orar, para meditar, para alabarlo, cuando tú glorificas su nombre, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, viene a obrar en tu vida. Viene a tener acceso a tus pensamientos y tú vives en paz. Cuando tú adecuas tu vida conforme a su voluntad, cuando tú realmente le adoras, cuando tú meditas en su palabra, cuando tú haces su voluntad, esa paz sobrenatural viene a morar en tu vida. En 1 de Pedro 2:11 dice la palabra: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los hijos de Dios, los que hemos aceptado a Cristo, no somos de este mundo. Nuestro reino es espiritual, nuestro reino, nuestra morada y nuestro hogar es el reino de los cielos. Nosotros somos peregrinos en este lugar. Y cuando un embajador o cuando un peregrino viene a otro país o va a otro país, por más de que dure allá un tiempo, él no deja de hablar como hablan las personas de su país. Él no deja de vivir, no le deja de gustar todo lo que él vivió en su país. Nosotros que somos hijos de Dios y que no pertenecemos a este mundo, no podemos dejarnos contagiar de él. Debemos, a pesar de que estamos viviendo en este mundo, debemos continuar siendo hijos de Dios y hablando como hijo de Dios y viviendo como hijo de Dios. Por más de que vengan circunstancias a tu vida, debemos influir al mundo con la presencia de Dios. En Gálatas 5:22 al 23, Gálatas 5:22 al 23, dice la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, tal vez todas estas características, tal vez en este momento no las tengamos todas. Pero si por lo menos
no tienes en tu vida, una de ellas es porque estás en la mala, espiritualmente. Porque los hijos de Dios debemos dar fruto cuando estamos en su presencia, cuando estamos continuamente en el templo, en su presencia, en esa presencia del Espíritu Santo, realmente nosotros vamos a dar fruto. Y ese fruto es que cada día estas características puedan volverse una realidad en tu vida. Es decir, que todos los días tú debes ver cómo estas características se van forjando en tu vida. Como tú cada vez más en su presencia puedes hallar ese gozo, hallar esa paz, como dice la palabra, hallar esa paciencia, esa bondad, ser fiel, ser manso y poder tener ese dominio propio. Constantemente en mi vida, cuando estoy haciendo algunas cosas y todavía me falta por, digamos que desarrollar esas características en algunos aspectos de mi vida, pero y incurro en alguna conducta que no le agrada a Dios, el Espíritu Santo me dice, tú lo puedes hacer mejor. Para la próxima lo vas a poder superar. Tal vez esta vez lo hiciste, pero tú eres hijo mío y tú puedes hacerlo mejor. Y esa es la voz del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, cuando nosotros estamos continuamente allí enfrentados con su palabra, eso va a permitir que la voz de Dios que está dentro de nosotros sea más audible en tu vida. Y cuando tú tal vez cometas algún tipo de conducta que no le agrada a Dios, el Espíritu Santo te va allí a estar hablándole a tu vida para que tú puedas restaurar ese aspecto que todavía tienes que mejorar. Pero cuando nosotros permitimos que ese enfriamiento espiritual avance, que nosotros sigamos sintiendo que estamos desmotivados, que estamos desganados, que no queremos, y nosotros permitimos que eso avance, cada vez más la voz de Dios va a ser menos audible en tu vida. Tal vez no tengamos todas estas características, pero debemos continuamente estar pensando en forjarlas en nuestra vida por medio de la presencia de Dios. Porque llega el momento en que la relación con Dios está tan deteriorada por la falta de su palabra en tu vida que no escuchas su voz. Ya no escuchas la voz de Dios, ya no escuchas la voz del Espíritu Santo, porque la relación que tú tienes con Él está muy deteriorada. Pero Dios hoy te dice, yo quiero que tú regreses hoy a mi presencia. Quiero que tú vuelvas otra vez a creer en mí, a poner tu confianza en mí. Y yo te llevaré por el camino que tú realmente debes tomar conforme a su voluntad. Por ese camino que te va a llevar al éxito, por ese camino que te va a llevar como un bendecido, por ese camino que finalmente te guiará al cumplimiento del propósito y del plan que Dios tiene para tu vida. Gloria al Señor. En Romanos 8, versículos 5 al 9, dice la palabra de Dios, en Romanos 8, versículos del 5 al 9, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque la mente puesta en la carne es muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Amados, nosotros como hijos de Dios no podemos guiarnos o dejarnos guiar por los sentimientos, por las emociones, por la carne, por lo que pensemos, sino que debemos constantemente dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Es importante que seamos estrictos en obedecer la palabra de Dios. Porque cuando nosotros dejamos que nuestras emociones y nuestros sentimientos nos guíen, muy seguramente nos van a llevar a incurrir en acciones que no le agradan a Dios. Y cada vez va a ser peor, cada vez va a ser repetitivo. Y esto es muerte, como dice la palabra allí. O sea, lo que pretende realmente el enemigo es llevar tu vida a la destrucción. Es destruir y acabar tu vida. Cuando tú no permites que sea el Espíritu Santo allí controlándote, entonces tú vas a llegar realmente a
acceder a los planes del enemigo que solamente son destruir tu vida. Estamos entrando en un tiempo donde estamos perdiendo el apetito por la palabra y la presencia de Dios. Y es muy complicado crecer y avanzar espiritualmente si no hay hambre de Dios. Pero la solución es pasar más tiempo con Él y dejar de comer tanta chatarra del mundo y concentrarnos realmente en lo que tiene valor, en su presencia, en su palabra, por medio también de la oración y de alabar el nombre de Jesús. Tú no puedes gastar mucho tiempo en Facebook, en Instagram, viendo Betty la Fea, bueno, un poco de cosas ahí que ya volvieron a poner otra vez y a repetir novelas, una y otra. Y tú no puedes pasar tanto tiempo viendo las redes sociales y las novelas y ir a revisar tu vida, cuánto tiempo gastas realmente en las cosas de Dios, y que muy seguramente no llegan ni al 10% del tiempo que tú inviertes en tu día a día. ¿Cuánto tiempo realmente inviertes en la presencia de Dios? Porque a veces queremos que el poder de Dios sobrenatural sea moviéndose en nuestra vida. Ese fuego sobrenatural sea tomando el control de nuestra vida, pero no invertimos en el combustible para que eso pase. Pero no invertimos en tiempos de calidad con el Señor. No invertimos en meditar su palabra. No invertimos tiempo en oración. Porque es por medio de estar en la presencia de Él que su poder, su gracia, su favor realmente se va a desatar en nuestra vida. Amados, es importante que realmente invirtamos tiempo y tiempo de calidad en el Señor. Si no nos disponemos a querer recibir de Él, el hambre por Él no vendrá. Y en estos tiempos de cuarentena también está pasando algo con el tema de los niños. Porque los niños están recibiendo las clases virtualmente. Están allí, a algunas mamás les ha tocado trabajar el doble porque tienen que ayudarle también a los hijos con las tareas. Y el tema de los hijos es muy importante, el tema de los niños. Porque hay quienes dicen que los niños no entienden del Dios de Dios. Pero usted tiene que saber que los niños también necesitan a un Salvador. Los niños también necesitan a Jesús. Y cuando tú le presentas a Jesús a los niños, entonces ellos van a poner su confianza en Él. Y Él los va a ayudar con sus tareas. Y Él los va a ayudar con todo lo que se le pueda presentar en sus vidas. Cuando los niños aprenden a confiar más en Jesús, se van a despegar más de ti. Van a querer o van a poner realmente su confianza en Jesús y no van a depender tanto de ti, sino que ya van a encontrar realmente la verdadera solución. Los niños también necesitan a Jesús. Es algo muy importante. Hay quienes dicen que ellos realmente o los niños no entienden, pero los que no entendemos somos nosotros que no queremos entender, valga la redundancia, que los niños también necesitan de un Salvador, también necesitan de una guía, y es primeramente el Señor. En Salmos 84:4 dice la palabra de Dios, en Salmos 84:4: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Esta es la continuación del versículo que leímos anteriormente, el inicio en Salmos 84. Y en su versículo 4 dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Tú y yo somos bienaventurados porque habitamos en la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios está dentro de nosotros. El Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y por eso nosotros somos bendecidos. Por eso es que nosotros debemos anhelar su presencia, porque está dentro de nosotros, pero debemos de realmente gozarnos en que ya Él nos entregó todo a nosotros. En el versículo 5 dice, Salmo 84:5 dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Y es hoy un día bueno para preguntarte, ¿dónde tienes tus fuerzas? Tal vez en tu trabajo, tal vez en el dinero que tienes, tal vez en el cargo que tienes en tu trabajo, o tal vez en la carrera que ya acabaste. Porque debes entender que el verdadero poder
o que las verdaderas fuerzas solamente pueden provenir del Dios eterno. Es allí donde realmente viene la seguridad de una vida en bendición. No en lo que nosotros podemos hacer por nuestras fuerzas, sino en lo que ya Cristo hizo por nosotros. Gloria al Señor, gloria a Dios. Y allí cuando dice la palabra, en cuyo corazón están tus caminos. Y esto realmente lo que nos quiere decir es que no solamente depende de que tú digas que crees en Dios, que no solamente tú leas la palabra, que no solamente prediquemos la palabra, sino que también seamos hacedores de la palabra de Dios. Es importante, amigo, porque hay quienes dicen que creen en Dios, pero no le creen a Dios. Debemos creer de corazón y cuando lo hacemos se va a ver reflejado en lo que hacemos y en cómo vivimos. El dinero tal vez se acaba, el trabajo que tienes se puede perder, pero la fuerza y el poder de Dios permanece por la eternidad. Gloria al Señor. Y el versículo 6 dice la palabra de Dios: atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los tanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Tal vez tú estés pasando por circunstancias, por problemas, pero allí en medio de esas circunstancias y problemas es cuando más debes buscar la presencia de Dios. Porque de pronto tú puedes decir, no, pero es que con tantos problemas, con tanto que tengo que yo vivir en el día, no tengo tiempo para Dios. Pero el problema es que si sigues pensando así, cada vez va a ser peor. Cuando estás en circunstancias, es cuando más debes poner la confianza en el Señor. Debemos darle el control a Él, porque Él se encargará de enderezar nuestros caminos. Tal vez no estamos yendo a la sede de congregación donde nos reuníamos comúnmente, pero tú debes saber que así no vayamos a este lugar, Dios está contigo. Él continúa estando en tu vida. Dios no ha entrado en cuarentena y Él quiere que tú permanezcas aferrado al templo, aferrado a su presencia. El Espíritu Santo que está en nosotros te va a guiar a toda verdad y vas a poder encontrar por medio de Él paz para tu vida. Él quiere que regresemos a su presencia. Él quiere que regresemos al templo. Él quiere que regresemos a la oración, a la meditación de la palabra, a hablar en lenguas, a ser de bendición para los demás. En Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tal vez estás cansado. Tal vez ya no aguantas más lo que está pasando en tu vida. ¿Estás desanimado? Dios te dice hoy, regresa al templo, busca su presencia. Busca al Señor por medio de la oración y por medio de meditar en su palabra. La presencia de Dios está en ti. No puedes pretender ver un cambio en tu vida o dejar de sufrir si no le das la mano para que Él te pueda ayudar. Dios te está diciendo, ven, toma mi mano. Deja que yo tome el control, pero tú debes tomar la decisión. Debes gastar tiempo buscándole para ver un verdadero cambio. Tal vez tú estés pensando o pasando por problemas, pero debes esperar en su presencia. Debes confiar no en tus capacidades, sino en su poder. Y por eso la palabra de Dios en Isaías 40:31 dice: Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tal vez tú llevas mucho tiempo allí con esa circunstancia o con ese problema. Tal vez tú llevas mucho tiempo peleando con ese problema que tú tienes en tus fuerzas, pero Dios necesita que te rindas en tus capacidades y que le permitas a Él tomar el control de tu vida. Y termino con el Salmo 84 allí, pero en los versículos 8 al 11. Dice la palabra de Dios en Salmos 84, desde el 8. Dice: Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos
en el rostro de tu ungido. Dios te escucha. Dios todos los días te escucha. Pero tal vez el problema es que tú eres el que no quieres escucharlo a Él. Pero Dios te escucha. Tal vez debes gastar un poco más de tiempo en, primeramente, escucharlo tú a Él. Y dice el versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. A veces vivimos esperando tener lo que no tenemos, pero olvidamos reconocer ya todo lo que nos fue dado. Y todo lo que nos fue dado está reflejado en la persona de Jesucristo. Ya Él nos lo dio todo, pero a veces vivimos preocupados por lo que no tenemos. Pero si tan solo fuéramos más conscientes de lo que ya nos fue dado, sabríamos y entenderíamos que ya todo lo tenemos en Cristo Jesús, que ya nada nos hace falta. Y el versículo 11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y a gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Dios está presente en tu vida y tú eres un bendecido, pero debes poner su confianza en Él. La respuesta para ese problema que tú tienes es su palabra. Es confiar en su palabra, porque son dichosos, como la palabra dice, los que en Él confían. Busca a Dios en la mañana, busca a Dios en todo momento. Ten en ti continuamente la presencia de Dios. Regresa al templo, regresa a la presencia del Señor. Dios quiere que tú estés con Él, porque Él tiene unos planes buenos para tu vida. Dios te ama. Si no sientes hambre, es porque no estás comiendo bien. Cambia la dieta y vas a ver el cambio en tu vida. Regresa hoy mismo al templo. No los pienses más. Regresa hoy mismo a su presencia. Amados, Dios los ama. Dios me ama. Y los planes que Él tiene para ti y para mí son planes de bienestar. Son planes de bien y no de mal. Él quiere que tú seas restaurado. Él quiere que tú vivas como un bendecido. Pero tal vez nosotros tenemos que dejar de pelear en nuestras fuerzas y confiar más en su poder. Les amamos, les bendecimos, vamos a orar y les continuamos invitando a nuestros servicios de los días miércoles a las 6:45 y los domingos a las 10 de la mañana. Les amamos y les bendecimos. Gracias, amado Rey. Te damos en esta mañana, Señor, te bendecimos, te exaltamos. Queremos poner de presente, Dios, Señor, nuestras vidas, Dios, a ti, Dios. Cremente, Padre amado, a depender de ti, Dios, a querer constantemente, a anhelar constantemente tu presencia, Dios, a que podamos regresar, Dios, Señor, a esa convicción que proviene de ti, Señor, de saber que como hijos, Dios, nuestro mayor deseo y nuestra mayor necesidad, Padre amado, Señor, es tu presencia, es depender de ti, Dios, Señor. Te pedimos perdón, Dios, si hemos estado alejados de ti, si hemos estado fríos, Dios. Y desde hoy, Dios, decido, Padre amado, Señor, volver, Señor, a tu presencia, Dios. Confiar en ti, Señor. Meditar en tu palabra, Dios, por medio de la oración. Te glorifico, te alabamos, Dios, Señor. Y queremos realmente que todos nuestros días podamos caminar conforme en tu voluntad, Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios les continúe bendiciendo. Chao.